Hola amigos, ¿cómo están ustedes? De nuevo, bienvenidos a su programa Il Consigliere, que está para atender todas las peticiones. Vamos a hablar de... Regresamos al programa de secrecía de información fiscal. Nosotros nos abocamos únicamente al Código Fiscal, pero nos preguntan qué normas constitucionales se trastocan o se genera una controversia en cuanto a su aplicabilidad. Recuerden ustedes, cualquiera de nosotros tiene derecho a que se le respete el derecho humano consagrado en el artículo 1 constitucional. Y en ese artículo 1 constitucional se maneja de una manera muy clara y específica la obligación de todo tipo de autoridades, de todo tipo de niveles, local, federal, municipal, cualquiera que tenga una investidura de autoridad, a respetar nuestros derechos humanos. Luego entonces estamos viendo con las noticias que hay, que en muchas ocasiones parece letra muerta o es letra muerta. Esas situaciones tan particulares generan una mayor controversia, por eso es importante que la población haga valer ese derecho inalienable que corresponde precisamente a lo que dispone el artículo 1. Es obligación de todas las autoridades velar por las garantías constitucionales, ya no nada más eso, por los derechos humanos que son más amplios que las garantías constitucionales que tradicionalmente conocíamos del artículo 1 al 29 del Pacto Federal. ¿Por qué lo mencionamos? Porque ese artículo, al enarbolar que es la autoridad, quien sea, quien debe de respetar, no puede andar haciendo comentarios sin ton ni son, de manera desplegada, en una cuestión visceral, sino que tiene que haber una juridicidad de sus actos para no afectar los derechos humanos de la población en general o de alguien en particular. Eso es algo muy importante. Por otro lado, dentro de la misma Constitución Federal tenemos el artículo 6, que se refiere a todo el tema de la secrecía de la información y sobre todo también considerando aspectos fundamentales como son el resguardo, como son la secrecía, la prohibición de divulgación, etcétera, etcétera. Todo ello genera una cuestión muy especial a favor de los particulares. Si la autoridad no lo está respetando, debemos de acudir a las instancias correspondientes, incluyendo obviamente nuestra máxima figura jurídica, que es el juicio de amparo, para obligar a la autoridad a que se sujete a dichas disposiciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a seguir vulnerándose nuestras garantías, no solamente, sino también nuestros derechos humanos. México firmó el tratado para ser incluido en el tema de los derechos humanos y por lo tanto se tiene que sujetar al mismo, le guste o no. Por ello es importante que todos los actos de autoridad tengan sobre todo el tema de la competencia, de fundar. Recuerden ustedes que es fundar. Fundar es argumentar con los preceptos legales correspondientes, aplicables o no, ya es otra cuestión, pero yo estoy fundando, mal fundado, pero estoy fundando. Y motivar, que quiere decir que yo tengo que razonar el por qué estoy aplicando tal o cual precepto, si conforme a mi criterio es correspondiente al acto o a la omisión que esté haciendo el particular en un momento determinado. Oye, te pasaste el alto y esa es una infracción que trae aquí tal disposición. Está bien. Dime cuándo me lo pasé. Pues te lo acabas de pasar. ¿Por qué? Porque volteé y estaba el rojo y ahorita te vi del otro lado de la calle. Pero nunca me viste cruzar. No te vi cruzar. Bueno, pues entonces, ¿cómo me dices que sí? También es imposible que yo no me haya cruzado. Sino que quizás hubo una intermitencia, el famoso tema de la luz intermedia, que es la amarilla, en donde a lo mejor sí, a lo mejor no, hay infracción, no hay infracción. Ese tipo de cuestiones son las que generan mayores controversias, porque pues viene la interpretación del famoso vaso lleno o vaso medio vacío. Esas son las cuestiones que se deben de eliminar con una buena legislación.
y en la que desafortunadamente a la fecha tenemos una problemática muy grave porque nuestros señores del Congreso de la Unión no están emitiendo normas claras y sobre todo que beneficien al país. Aquí es importante señalarlo, el país, a la población en general. No nada más a determinado sector, no nada más en particularidades, sino que se haga precisamente un recuento de qué es lo que está sucediendo, cómo se está tratando la información, qué derechos tenemos nosotros, cuáles son las garantías que se están violando de derechos humanos y garantías elementales en el Pacto Federal, para poder enarbolar ya sea una mejor legislación o ya sea los medios de defensa. A manera de ejemplo, cito el tema de imposición de sanciones. Recordemos que hay criterios de la Corte donde dice, si le pones la mínima que haya, no necesitas fundar ni motivar. Pues entonces, ¿para qué sirve la Corte si va a decir que no necesita fundar y motivar? Si yo tengo una sanción que inclusive no me corresponde. Y peor aún, me obligan a instar, es decir, a tener que pelear. Ahí sí entonces decimos, bueno, ¿y esos criterios qué pasa con ellos? Tenemos igual la interpretación, ¿es un acto definitivo, no es un acto definitivo? La imposición de una obligación diferente a la que venía yo cumpliendo. No, pues cuando te duela de veras vienes. Oye, ¿y mis derechos jurídicos, mis garantías que me otorga la Constitución de proteger mis derechos humanos, en donde aquel que está emitiendo el acto, que a mí me representa una molestia y que tú dices no es definitivo, en un momento determinado sí me está vulnerando? ¿Por qué? Porque esa autoridad que está emitiendo un acto que pueda o no ser controvertible, significa que está acotando mis derechos humanos. A ese grado llega la grandeza del artículo 1 constitucional. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer valer, de recordarle a las autoridades, cualquiera, desde el agente de tránsito que nos levanta alguna fracción porque él cree, etcétera, etcétera. Debemos de cuidar muchísimo esa situación tan especial y sobre todo, el que lo leamos. Aquí les dejamos el texto para referencia, que tengan ustedes ese acceso a ese artículo 1 en particular, porque es una situación que es un garbanzo de libra dentro de la legislación mexicana. El que la autoridad debe de velar por nuestros derechos humanos. Entonces ahí vámonos al tema de cuando la autoridad hace un acto que nosotros consideramos violatorio de nuestros derechos humanos. Y entonces vamos a ver qué medio de defensa corresponde a efecto de obtener que se resarza de manera inmediata esa afectación que en un momento determinado estamos reclamando. Esas son cuestiones que nosotros debemos de estar explotando, que debemos de manejar y sobre todo debemos de considerar siempre. No nos dejemos llevar por la emoción en un momento determinado de que tenemos a la autoridad y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver a dónde están mis derechos humanos, si me están siendo respetados o no. Con esas cuestiones es fundamental que nosotros también seamos personas conscientes que a todas las personas debemos de respetarlas y si son autoridades también debemos de respetarlas. ¿Por qué? Porque son personas. Ya de ellas dependerá si vulneran o no esos derechos humanos, pero nosotros debemos siempre estar conscientes de que tenemos algo que nos favorece y es ese artículo 1 constitucional. Como siempre, si te gustó, por favor apóyanos con ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita, te avisa el material nuevo y nos vemos en la que sigue.